Hola, buenos días. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias por darnos el espacio. Ustedes fueron de las primeras radios que nos dieron el espacio cuando empezamos con este reclamo, así que queremos agradecerles mucho. No, está bien, particular interés en esto tenemos. Bueno, contanos la impresión a primera vista de esto. Eh, ¿Coincidís con Adorni que el sistema está creado a propósito para beneficiar a estudiantes extranjeros? Bueno, mira, la verdad es que el sistema hace muchos años ya que viene teniendo esta falla en la cual no se equiparan los promedios de los títulos obtenidos en el extranjero. Esto quiero que quede claro, no es contra el extranjero, sino es contra la gente titulada en el extranjero. Puede ser tranquilamente un argentino que estudió en otro país también, ¿no es cierto? Mm. Hay una falla en cuanto al cómo se evalúa en distintos países y acá en Argentina. Nosotros, la verdad, estamos contentos con la medida, sobre todo porque hicimos un reclamo, armamos nuestras estadísticas, nuestros gráficos, el ministerio nos recibió, nos escuchó, respaldó este reclamo que nosotros teníamos y bueno, obviamente nos comunicaron que era algo que ellos ya tenían en vista hace mucho tiempo. Eh, Así que bueno, estamos contentos con que nos hayan dado una respuesta y nada, la verdad es que sí, estábamos en desventaja hace mucho tiempo, entonces esta medida de alguna forma va a subsanar, aunque sea provisoriamente por este año, esta desigualdad. Si bien es importante que haya una reestructuración mucho más grande a nivel del sistema de residencias, ¿no es cierto? Camila, para que la audiencia lo comprenda y por supuesto también nosotros, contanos lo más claro posible o lo más claro que puedas, cómo era el sistema, este sistema que le daba cierta ventaja a aquella persona que estudiaba en el extranjero y ahora ya no lo es, no lo será, digamos. ¿Qué pasaba? ¿Cómo eran el tema de los promedios? ¿Cómo era eso? Sí, es lo siguiente, mirá. Para acceder a una residencia, el sistema que hay en este país es que uno rinde un examen, ¿no? Todos los médicos que nos recibimos, tanto recibidos acá en el país como recibidos en el extranjero, con tu título, vos te postulás para rendir el examen y entrar en una residencia. Los cupos a las residencias son limitados, por no decir limitadísimos en algunas especialidades, entonces obviamente esto se hace por competencia. ¿Y uno cómo compite? Bueno, rindiendo este examen, que todos rendimos exactamente el mismo examen a nivel de todo el país, y además lo que se tiene en cuenta es tu promedio de la carrera. Y es acá donde venía el problema. ¿Por qué? Porque en Argentina la mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, tienen un sistema de conversión en el cual uno con un 60% del examen obtiene un 4. Entonces la base del promedio está puesta en 4. Y en el extranjero, este mismo 60% de un examen correctamente resuelto corresponde a un 6, incluso hay universidades donde aprueban con un 7 o les consideran otras cosas, además de las notas de exámenes finales, cosa que acá en Argentina no sucede, solamente se toman los exámenes finales. Entonces, ¿qué pasaba? Veíamos que en todas las especialidades, cuando veíamos las listas organizadas por promedios, existían una cantidad de personas con promedios por encima de 8.5, que ya en Argentina es un montón, pero incluso un montón de promedios 9 y demás, y eran todos correspondientes a títulos del extranjero. Y era un patrón que se repetía en todas las especialidades. Entonces empezamos a investigar qué era lo que pasaba y a comparar, y la media del promedio en la carrera de medicina en Argentina es de un 7. O sea, estos promedios están 2 puntos por encima de lo que es la media en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Como a vos para entrar en la residencia y para armar el ranking te toman en cuenta no solo tu nota del examen, que es lo que nos estandariza a todos, porque ahí, digamos, todos rendimos el mismo examen, entonces es tu conocimiento, es la forma de unificar, digamos, el criterio. Pero además de eso, te tienen en cuenta tu promedio. Entonces, si vienen personas que tienen promedios evaluados de formas distintas a la que evaluamos en Argentina, que son mucho superiores, quedan por encima de los argentinos o de los graduados en la Argentina en las listas. Por ende, acceden a los puestos y hay muchas personas que quedan afuera. Camila, esto va, ustedes entienden de que esto va a correr a partir de ahora. Ustedes rinden el examen de residencia ahora, en julio-agosto, ¿no? Sin mal... El 1 de julio. 1 de julio. ¿Esto ya corre a partir de ahora o esto va a ser, crees que va a ser implementado para próximo examen ya el año que viene?
No, esto corre a partir de este año. Lo que sí es importante para nosotros, si bien el Ministerio nos dio esta respuesta, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires tienen que adherir a esta medida. Por Ajá. eso es importante para nosotros obtener una respuesta por ese lado. Todavía no la tuvieron de la Universidad de Buenos Aires, de la ciudad, no. No, Ajá. no. Bien. Recién hace un ratito hablabas también de muchas reformas que habría que hacer en cuanto a las residencias. Hablabas en cuanto al examen de residencia, en cuanto a más allá de la evaluación que recién comentabas. ¿Qué es lo que habría que mejorar o cambiar en cuanto a este tema? Bueno, en cuanto al examen, Sí. como te digo, esto de sumarnos puntos a nosotros, obviamente es una medida que a nosotros este año nos sirve para no correr con la desventaja debido al aumento que hay de personas que vienen desde el extranjero, Ujú. eh, pero obviamente no es la solución final a futuro. Tiene que haber una reestructuración mediante que se tengan en cuenta los distintos sistemas que usan en los países para o no tener en cuenta el promedio o equipararlos a los de Argentina, ¿no es cierto? Sí. Y además también es importante en las residencias el hecho de las condiciones, la carga horaria, los salarios, que es una lucha que tienen los residentes hace muchos años. Ujú. Eh, Eso también es muy importante. Bien. ¿Cómo quedó la situación entre los médicos residentes del Garrahan? ¿Cómo está el colectivo en términos de organización, ¿no? Hay algunos frustrados, se van bajando de la lucha. Contanos, ¿qué están viviendo dentro? Bueno, mira, tengo entendido que siguen en lucha, que siguen en el reclamo, porque no se efectivizó todavía la medida que el gobierno había anunciado, pero bueno, como yo todavía no soy residente, no tengo la información completa al respecto. ¿Tu residencia para qué especialidad? Para traumatología. Traumatología. Hay pocas traumatólogas, ¿eh? Mujeres traumatólogas. Por suerte está en ascenso. ¿Está en ascenso ahora? Está bueno. De Está hecho, bueno. Camila, Sí, sí, por esto que suerte. acaba de decir Laura, que hay pocas traumatólogas, también sucede, podríamos decir, en el 100% de las residencias, de las residencias en diferentes especialidades. Digo, hay poco residente en general, digo. Bueno, mira, lo que sucede es que es tan difícil entrar. Mira, te cuento, la mayoría de los que nos postulamos al examen hace 6 meses que empezamos a estudiar, es mucho tiempo de estudio, y uno piensa que está haciendo un esfuerzo enorme para entrar en un sistema en el que trabaja muchísima cantidad de horas por un sueldo que es no representa ni la responsabilidad ni el trabajo que uno hace. Entonces, se ha visto quizás que antes el médico aceptaba, como que era bueno, era lo que había que hacer la residencia. Hoy en día quizás muchos se reciben y deciden o no ejercer o irse a otro país, no ejercer la medicina, sino a buscar otro camino, porque realmente es un poco frustrante el hecho de querer formarse y encontrar tantas trabas en el medio, no solo al intentar ingresar en una residencia, sino estando una vez adentro también es muy duro. Claro. Camila, antes sabía lo que eran las concurrencias. Cuando vos no hacías la residencia, hacías concurrencia en el hospital. Creo que esto ya no está corriendo, ¿no? La posibilidad de que ustedes puedan hacer concurrencias en los hospitales. Sí, las concurrencias existen todavía, Mm. pero son pagas. Hay algunas que son becadas, pero Ah, en la mayoría son pagas. O sea, uno es el que tiene que pagar, pagar. digamos, para Claro. poder formarse. Ah, En mira. estos tiempos donde hasta diputados recomiendan una actividad más rentable, ¿qué especialidad o Mm. residencia es más demandada y por ende más rentable, entre comillas? Bueno, hay muchas especialidades que tienen poquísimos cupos y esas son por ahí las que después se ve reflejado en el salario quizás del especialista. Te puedo nombrar el otorrinolaringología, diagnóstico por imágenes, anestesiología. Esas quizás son las especialidades que por ahí tienen mejor remuneración después porque, bueno, tienen menos cupos también, entonces forman menos especialistas. Claro. Que esto también es importante y repercute en relación a lo que nosotros decimos con los titulados en el extranjero,
nosotros le presentamos también al Ministerio un informe que hizo el CONICET, no recuerdo si en el año 2021 o 2023, que había encuestado a los médicos residentes, sobre todo a los que venían del extranjero, y el resultado fue que el 83% aproximadamente de los que venían del extranjero solo a especializarse, tenían pensado volver después a sus países a realizar sus vidas profesionales, digamos, en sus respectivos países de orígenes. Y esto también va a generar a largo plazo un problema en el sistema de salud pública, porque si el país utiliza los cupos que tiene para formar a sus médicos, en médicos que una vez que terminan la especialidad se van, a largo plazo los médicos formados especialistas en el país van a ser muy pocos y obviamente van a ir donde exista una remuneración acorde, que hoy en día ni siquiera es con las prepagas o en los hospitales privados, suele ser atención privada. No sé si han visto que muchos médicos ya no trabajan ni siquiera con obras sociales ni prepagas, sino que lo hacen solo de forma particular. Es cierto, se están bajando Entonces los médicos. Esto va a ser un problema. Sí, porque lo que ahora cuesta 3 meses, 6 meses conseguir un turno en el sistema de salud pública, en un par de años va a ser a 1 año, 2 años. Eso es un problema que también se tiene que atender y por lo que nosotros decimos que tiene que haber una reestructuración del sistema de residencias. Perfecto. Estoy pensando en el avance en la medicina en general, digo, en términos tecnológicos, bueno, de investigación y qué sé yo, y escuchándote y deduciendo que, bueno, hay muchas personas que deciden no encarar determinada residencia, determinada especialidad por todo lo que estamos hablando, ese avance de la medicina no será asumido entonces por una persona joven, recién recibida, con todo lo que tiene que ver con eso, y esa relación del nuevo aprendizaje, sino que estará destinado, y eso por supuesto no va en detrimento de un médico mayor, adulto, no estoy diciendo que una persona adulta médica no puede asumir un conocimiento nuevo, pero entiendo yo que no es lo mismo, digo, ¿verdad? Esto de relacionarse con un nuevo aprendizaje médico y que esa persona que se relaciona con ese nuevo aprendizaje sea una persona joven a que no, creo que no es lo mismo. No, obvio. Por eso digo, es importante que toda esta nueva... Porque médicos hay, ese es el tema, médicos hay, no es que faltan médicos. El problema es que la oferta para especializarse es muy pobre, es poco tentadora. Entonces, después de uno hacer un esfuerzo tantos años para terminar la carrera, en nuestro caso para mantener un promedio más o menos bueno y poder entrar a una buena residencia, no se ve remunerado positivamente. No solo hablo económicamente, sino digo las condiciones de trabajo. Es importante que el sistema quiera y tenga interés en que los médicos nos especialicemos en este país para después desarrollarnos profesionalmente acá. Esto que vos decís de poder traer las nuevas tecnologías, todas las investigaciones. Argentina es un país muy rico en ese sentido. Falta que haya un estímulo por parte del Estado para que nos queramos y podamos desarrollarnos acá como corresponde. Claro, porque no te queda otra que la gloria en este caso, digo, que no es poco, que no es poco, pero claro, uno no compra la milanesa con eso, digamos. Obvio, totalmente. La ecuación obvia es que justamente por esto hay demora en los turnos, en la asignación de turnos, tanto público como sistema privado. Déjame decirte que en las clínicas privadas, en las prepagas más mediáticamente conocidas, también te asignan turnos con demoras de hasta 3 meses, 2 meses, o te dicen no, comuníquese los primeros días del mes que se abre la turnera y te dan un turno efectivamente 2 meses después. Es la consecuencia. Camila, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable. Que tengas buen día, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que tengan buen día.